Vamos a hablar de Death Stranding 2, ¿de acuerdo? Bueno, antes de nada, dar la noticia de que con este vídeo, a su vez, inauguro otra nueva sección en la que, bueno, me gustaría, pues al igual que con la sección en la que os mencionaba en el anterior vídeo, y me gustaría hablar de cine, pues aquí me gustaría crear una sección en la cual cada cierto tiempo suba contenido relacionado con videojuegos, con nuevos lanzamientos, con juegos que a lo mejor ya tienen sus años, pero me apetece traer, porque me apetece reflexionar acerca de ellos o lo que sea, ¿vale? Ah, Hay una mosca por aquí que está siendo un poquito tocapelotera, ¿vale? Espero que no interrumpa demasiado el vídeo, ¿vale? Porque no me gustaría hacer ningún o prácticamente ningún corte, ¿vale? Pero bueno, si la veis, que sepáis que, bueno, pues no tiene mucha prisa por irse. Dejadme en comentarios cuántas veces la veis. A ver si con algo de suerte el contador se queda en 0 o en 1 como mucho. Sin más, sin más interrupciones, esperemos, comenzamos, ¿vale? No me gustaría que fuese un vídeo excesivamente largo tampoco porque me gustaría hablar más acerca de este juego de su creador en otros vídeos. Entonces me gustaría que fuese lo más conciso posible, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Y dentro de que yo me enrollo como las persianas. Así que bueno, Death Stranding 2. Death Stranding 2, ¿qué me ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Mira, por ahí está. ¿Qué me ha parecido Death Stranding 2? Me ha parecido un título muy interesante, me ha gustado mucho, ¿vale? Vaya por delante que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Aunque tiene sus peros, ¿de acuerdo? Voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Ante qué tipo de obra de autor, porque es una obra de autor, estamos, ¿vale? Dentro del mundo videojueguil. Hideo Kojima es un creador interesante, cuanto menos. Es un creador interesante, cuanto menos. ¿Por qué? Desde que se creó la saga Metal Gear, que es por la que más se le conoce, probablemente, siempre ha sido un tipo con muchos amantes, con mucha gente que le admira, en la que yo me incluyo, pero también muchos detractores. Es un creador cuyas obras no dejan indiferente a nadie, para bien y para mal. Y si con esto ya pasa, si esto ya pasaba con Metal Gear, que es una saga muy amada en general, con Death Stranding es curioso porque se ha creado mucha más distanciamiento, ¿no? Entre los que aman la obra y entre los que la odian, ¿no? Digamos que es un juego muchísimo más polémico. Es una saga mucho más polémica, incluyendo esta segunda parte. La primera ya lo fue en su día, ¿vale? Y para dar un poquito de contexto y ver de dónde nace esta saga tan curiosa, Kojima rompe relaciones con Konami, ¿vale? La compañía, el estudio al que estaba vinculado y con el que hizo Metal Gear, ¿de acuerdo? Entre otros títulos. Y eso fue hace unos 10 años aproximadamente. Entonces rompe relaciones después de sacar PT, Silent Hill, en 2014, si mal no recuerdo, y Metal Gear Solid 5, un juego inacabado. Konami no le dejó acabar Metal Gear Solid 5 y bueno, salió un poco de aquella manera de Konami y él decide sacar su propia IP a través de su estudio Kojima Productions, perdón, la pronunciación, decide lanzarse y decide crear su propia IP, ¿no? De éxito, ¿no? ¿Y por qué he mencionado Metal Gear Solid 5 y PT, sus dos últimas obras prácticamente, dentro de Konami? Porque son muy relevantes de cara a lo que luego es Death Stranding y lo que es este Death Stranding 2. Compete Silent Hill, lo que iba a ser Silent Hill, que el nuevo título de Silent Hill que terminó siendo nada, una demo súper interesante que recomiendo encarecidamente, súper popular también, súper querida por sus fans. Compete establece por primera vez una relación con Guillermo del Toro, ¿de acuerdo? Guillermo del Toro, el famosísimo director de cine con el que bueno se asocia y de ahí nace PT, lo que, como digo, aspiraba a ser, ¿no? Un grandísimo juego, tenía una pintaza increíble, no pudo ser. Y también se asocia por primera vez con Norman Reedus, con el actor Norman Reedus, quien se presupone que iba a ser el protagonista de dicho juego. En vista de que Kojima rompe relaciones con Konami,
se va con su propio estudio, con Kojima Productions, y de ahí nace Death Stranding. De nuevo se trae a Norman Reedus, esta vez para protagonizar Death Stranding como Sam Porter Bridges, y a Guillermo del Toro esta vez lo deja como actor también, para que interprete a otro personaje, en este caso Deadman. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí surge un poco Death Stranding, ¿de acuerdo? En esa salida un poco brusca de Kojima y buscando seguir creando historias y buscando seguir adelante, ¿no? Creando experiencias interactivas, ¿no? Trascendentales, pues de ahí nace un poco Death Stranding, ¿no? Y es curioso porque vamos a hablar de un videojuego en el que inevitablemente vamos a tener que tocar cine en algún momento, porque Kojima lo ha dicho siempre, él ha consumido muchísimo cine a lo largo de su vida. A mí me gusta más llamarle devorador de cine, devorador de arte en general. Música, series, cómics, mangas, libros. Es un devorador de arte, la verdad. Y es admirable esa capacidad, sin duda. Y eso se ve reflejado en sus videojuegos y Death Stranding no es una excepción. ¿De acuerdo? Y lejos de que sus juegos sean un patiburrí de ideas y de inspiraciones de aquí a allá, lejos de ser eso, consigue de forma muy interesante plasmar toda esa inspiración, ¿no? Todo eso que engulle, luego sale en forma de inspiración o de referencias en sus videojuegos de una forma magistral a veces. Y eso es lo que pasa un poquito con Death Stranding 2. Es nuevamente una Kojimada, como se suele decir, de lo más curiosa, y que viene un poco a recoger el testigo de lo que ya inició Death Stranding, ¿no? Allá por 2019, antes de la pandemia y de toda esta movida. Y menciono la pandemia porque Death Stranding de algún modo sirvió un poquito como juego que previó la pandemia, porque Death Stranding principalmente es un juego que habla sobre desconexión y conexión entre nosotros, entre los seres humanos, ¿no? Y es curioso, ¿no? Cómo llegó ese videojuego unos meses antes de la pandemia, ¿no? Con Death Stranding 2 sucede una cosa, y es que Kojima opta por ofrecer una experiencia muy continuista. A nivel gráfico no sorprende a nadie. El techo gráfico hoy día ya no es como antes, ¿de acuerdo? Ya no vemos saltos gráficos tan bestias como antes y es normal. Con todo y con eso hay mejoras notorias y es un portento gráfico indudable, empezando por ahí, ¿de acuerdo? En términos sonoros, la banda sonora para Death Stranding, el primero era imprescindible. El cómo usaba Kojima la música en el primero era increíble. Y en esta segunda parte se vuelve algo también vital. Vital, ¿de acuerdo? Vital. Entonces, ¿qué nos viene a contar un poco Death Stranding 2? ¿Qué es Death Stranding 2? ¿Por qué ha hecho Kojima? ¿Por qué ha invertido 6 años de su vida o más en esta secuela, no? Pues yo me lo pregunto incluso habiéndomelo pasado. No porque no le haya visto un mensaje, un trasfondo, ni mucho menos. Claro que lo tiene. Pero sí que es verdad que a priori me sigue pareciendo una secuela un poquito prescindible. No digo que... Insisto, me ha encantado, pero sí que es verdad que me hubiese gustado en algún punto que Kojima hubiese arriesgado algo más, ¿no? Sobre todo viniendo del primero, que es un juego que nadaba a contracorriente, ¿no? A mí me gusta decir que Death Stranding es un triple A, es un videojuego de gran presupuesto con alma de indie, con alma de juego de chiquitito, independiente, ¿no? Y es un poco así, ¿no? En esta secuela eso se pierde un poco en varios aspectos. Voy a empezar por la jugabilidad, ¿vale? El gameplay ha mejorado muchísimo, se ha ampliado, mejor dicho, en muchos aspectos, ¿vale? Es un más y mejor en muchos aspectos. Pero hay una cosita que Kojima no sé por qué digamos que ha recogido cable en un aspecto que no termino de entender por qué lo ha hecho. Y es en la forma en la que tú entregas los paquetes, porque Death Stranding básicamente va de eso, de entregar paquetes, de andar y de entregar paquetes y de conectar. En esta secuela, cuando tú entregas paquetes ya bien sea andando o bien sea en vehículo, lo más probable es que sea en vehículo, porque en esta secuela tienes los vehículos disponibles desde el principio, he notado, y no tardé mucho en darme cuenta, que ese reto de llegar hasta tal punto y de tener que pensar dos veces por dónde vas a ir, por dónde vas a tirar y cómo vas a afrontar la ruta para entregar dicho paquete o dicha mercancía, en esta secuela se pierde.
se pierde de tal forma que es hasta triste, ¿no? Creo que he oído en algún artículo que Death Stranding 2 es un buen videojuego, pero no es tan buen Death Stranding. Y entiendo eso, lo puedo entender. Estoy bastante de acuerdo con eso en cierto sentido, porque creo que algo que hacía muy interesante el primero era eso, el entregar cierto paquete a cierta zona del mapa y el que tú tuvieses que planificar la ruta muy bien, ¿no? Y que tuvieses que a lo mejor atravesar una montaña entera y tuvieses que plantearte si a lo mejor te rentaba más rodear esa montaña, a sabiendas de que a lo mejor al rodear esa montaña te encontrabas con otro tipo de peligros. Bien sean mulas, que se llamaban en la primera entrega, o en esta secuela supervivientes, si no recuerdo mal, ¿no? Y tenías que saber cómo equiparte, ¿no? Con escaleras, con anclajes, con CQPs para construir puentes, por ejemplo. Tenías que pensar todo muy bien y había un gran reto en el primero, sobre todo en las 10-15 primeras horas, ¿vale? Aunque luego incluso dándote y ofreciéndote la posibilidad de tener vehículos, que eso no llega hasta las 15-20 horas, realmente sigue siendo difícil según qué entregas, porque hay momentos en los que te das cuenta de que ni siquiera te va a valer con el vehículo llegar a cierto sitio, ¿no? Aún teniéndolo disponible. En esta secuela Kojima opta por hacer el juego mucho más accesible en ese sentido y opta por realmente ofrecerte todo tipo de facilidades, ¿no? Tienes los vehículos desde el principio y no solo eso, sino que además puedes moverte libremente por ellos sin ningún tipo de obstáculo prácticamente. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención y en mi opinión es una pequeña decepción. Lo hace más cómodo, vale, a mucha gente le gustará más. Personalmente creo que era algún puntito que tenía muy interesante el primero y que aquí pues se ha perdido. Porque desde principio a fin puedes hacer todos los encargos sin ningún tipo de dificultad en ese sentido en lo que al trayecto se refiere. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, quizás es uno de los puntos más negativos que saco. Saco dos principalmente, ¿vale? Que no son menores, ¿vale? No son cositas. Parece que dices solo dos cosas malas de un juego de tantas horas. Son dos cosas bastante importantes y una de ellas es la que acabo de mencionar, ¿no? Pero la parte buena es que, bueno, tiene muchas más herramientas, muchos más gadgets súper interesantes que me han flipado. Me han flipado. No voy a entrar mucho, ¿vale? Porque este vídeo no quiero que sea con spoilers, ¿de acuerdo? Pero hay cositas por ahí súper interesantes que hacen la experiencia mucho más divertida y es súper gratificante, la verdad. A la hora de hacer entregas, a la hora de afrontar según qué misiones de infiltración y demás, ha mejorado mucho en ese sentido. El sigilo es mejor, en fin, ha habido muchas cosas en las que sí ha mejorado y se agradece bastante. Eh, y ahí se nota mucho, ¿no? Como tiene ese puntito el juego de redención, ¿no? Con Konami, con Metal Gear Solid 5, ¿no? Sobre todo. Hay un poquito de Metal Gear Solid 5 en este juego y un mensaje, ¿no? A Konami de... no me dejáis acabar el juego, pues ahora yo lo termino un poco, por así decirlo, ¿no? Aunque no es exactamente así, pero bueno, salvando las distancias. Me ha recordado en algún momento... He visto a Kojima un poco hablando a Konami, ¿no? Diciéndole tomar esta, ¿no? Am, entonces, por ese lado, muy bien, ¿no? Las mecánicas jugables siguen siendo muy similares en ese sentido, pero todo lo que aporta nuevo se siente muy útil, muy útil, la verdad. Y conforme vas avanzando en el juego y vas haciendo secundarias, eh, bueno, se te va abriendo un abanico de posibilidades mucho mayor, incluso que el primero, y eso lo hace muy interesante, la verdad. En ese sentido, nada que objetar, la verdad. Centrándome en la historia, ¿qué me ha parecido? Pues mira, aquí he encontrado un conflicto y creo que con esto voy a cerrar. Aquí he encontrado un conflicto conmigo mismo, con el juego. Porque veréis, la historia me ha gustado mucho. Sobre todo el tramo final me parece magistral. Pero no me ha gustado tanto como Kojima la ha contado. Esto también me pasaba en el primero. Pero bueno, es el primero, está perfecto. De hecho, yo no quería una secuela como tal de Death Stranding 2. Creo que el primero está perfecto así como está, ¿vale? Es como si te dice Christopher Nolan que va a sacar Interstellar 2, ¿no? Es como... deja ser Interstellar, ¿no? O Origen 2, Inception 2, ¿no? Es como... déjalo ser, ¿no? Yo veía Death Stranding así también, ¿no? Como una obra de culto independiente y única, ¿no? Con sus más y sus menos, ¿no? Y uno de sus menos, en mi opinión, es un poco la estructura narrativa, que no es mala, funciona, pero yo hubiese escogido otra opción. No digo que sea fácil ni mucho menos, ¿eh? Lo que me ha sorprendido y lo que sí que no me esperaba es que en esta secuela usa exactamente la misma estructura narrativa.
exactamente la misma estructura narrativa con este juego, o muy parecida, ¿vale? Y patrones muy similares, personajes que cumplen patrones que muy parecidos a los de la primera, que cumplen, adoptan un mismo rol, y se siente demasiado igual. Y es lo que más me ha sacado de la historia, quizás, ¿no? En la primera parte, por ejemplo, por poner un ejemplo, se dividía en capítulos. Esta segunda parte lo vuelve a hacer, hay alguna ligera diferencia, pero creo que en ese sentido yo hubiese optado por otro tipo de narrativa, ¿no? Con elipsis quizás, con saltos temporales, pero sin tener que depender de capítulos. Por poner un ejemplo, ¿vale? Que aunque pueda parecer una tontería, eso ya te da un cambio de perspectiva a cómo afrontar el juego, ¿vale? A mí el hecho meramente de que sea Sam, de nuevo, Sam Porter Bridge es el protagonista, ya me chirriaba incluso de antes de jugarlo, ¿no? Yo confiaba en que si Hideo Kojima hacía una secuela algún día de Death Stranding 2, pese a que no la necesitábamos, fuese algo diferente completamente, ¿no? Y fuese otro protagonista y otro rollo, ¿no? Porque eso ya te lleva a otro lugar, ¿no? Y te lleva a trabajar el juego, la secuela desde otro lugar. Que aunque vaya a ser continuista, como por ejemplo le va a pasar a Ghost of Yotei, ¿no? Secuela de Ghost of Tsushima, el que sea otro protagonista, otra ambientación, aunque vaya a ser muy continuista, porque se ve que va a ser continuista, Ghost of Yotei, ya lo trabajas desde otro sitio, ¿no? Creo que al plantear exactamente el mismo protagonista, mismos personajes prácticamente con alguna nueva incorporación, lógicamente, creo que ha pecado de ser demasiado continuista en algunos aspectos, ¿no? Cosas que a mí, pues personalmente no me han hecho tanta gracia, ¿no? Y yo mientras me lo iba pasando, iba teniendo ese conflicto, ¿no? De, ostras, me choca un poco, ¿no? Que sea exactamente, porque de algún modo eso también lo hace un poquito más previsible, ¿no? Aunque lo estés disfrutando, ¿no? Entonces yo hubiese adoptado por otro tipo de narrativa muy diferente, ¿vale? Que no, yo entiendo que es difícil, ¿vale? Y también entiendo que puede ser una cuestión de tiempo, ¿no? De plazos de desarrollo, ¿no? No es lo mismo tener una estructura más o menos ya hecha y trabajar desde ahí que plantear una nueva estructura y demás. Yo entiendo que por ese lado lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, eh, está bien, es así y al final pues el juego ya está hecho y oye, yo ya te digo, esto es algo muy personal, la historia funciona con esa estructura, otra cosa es que no funcionase, pero sí funciona, por tanto no tengo nada que objetar más allá de que a mí personalmente creo que viniendo de alguien como Kojima que nada tan a contracorriente, en esta secuela hubiese sido muy interesante romper con algo más, ¿no? Con algo diferente, una propuesta diferente, ¿no? En cuanto a la narrativa. Pero bueno, es lo que es. Y centrándome en la historia, he de decir que me ha gustado mucho. A pesar de que sigue una misma estructura, está mejor escrita. Creo que el ritmo es mejor. Y personajes que en la primera parte no me convencieron tanto, en esta me han convencido más. Sam Porter es uno de ellos. En la primera parte no me terminó de convencer. Hubo otros personajes que me gustaron más, secundarios, como Fragile, por ejemplo. Personajes que ya me gustaron mucho, como Fragile, precisamente en esta secuela, ya me han acabado de enamorar. Fragile es increíble como personaje, me parece increíble, la verdad. Y Sam Porter, bueno, pues en esta secuela me ha convencido mucho más y me ha terminado pareciendo... No es que no me pareciese un buen personaje en la primera parte, pero creo que en esta secuela me ha terminado de convencer más en conjunto y ahora sí que puedo decir sin la boca pequeña que es un buen personaje, Sam Porter. ¿Cuál es mi problema también? Que ya también pasaba un poco con la primera parte, pero ¿cuál es mi problema con respecto a la historia y a alguno de sus personajes? El villano, el antagonista, mejor dicho. Higgs. Creo que Higgs es un personaje, es el antagonista del primer juego y regresa en esta secuela de una forma un poco curiosa. Me flipa estéticamente. En el primero ya me flipaba. Estéticamente Kojima es una locura cómo diseña sus personajes. Y ese rollo de guitarrista con el pelo largo, que es el pelo de Amelie, del primer juego, con esa cara rostro pintado que parece como una especie de Joker, ¿no? Un poco retrofuturista, no sé, me flipa, me flipa. Estéticamente no tengo nada que objetar, de hecho me da envidia, o sea, siento admiración por la capacidad de Kojima de diseñar personajes tan guapos, que se lo lleva haciendo toda la vida. Sí tengo un conflicto con su papel, centrándome en esta secuela. No termino de verlo, no termino de ver a Higgs como antagonista, no me parece que tenga nada que ofrecer, nada que aportar. Me parece un antagonista muy típico. No es que la historia necesite un antagonista memorable, ¿no? Pero, no sé, ya que lo vuelves a traer, ¿no?
ya que traes prácticamente todo el elenco al margen de las nuevas incorporaciones, ofréceme algo diferente, ¿no? Algo que digas, no sé, profundízame un poquito más en el personaje, que lo hace, pero no sé si me termina de convencer. Entonces, dejando a un lado la estética y lo chulo y los momentos tan guapos que tienes con él a lo largo de la historia, tanto en cinemáticas como en gameplay, dejando a un lado eso que es brutal, que a mí me ha volado la cabeza en algunos momentos, o sea, ahí chapó por Kojima. En términos más argumentales, creo que Higgs es un personaje que me sigue sin convencer, ¿de acuerdo? Me parece un personaje desaprovechado. Y si me lo quieres vender como un personaje misterioso como el Joker, que no tiene un pasado, lo tiene, pero no cuenta nunca cómo fue ni nada, y es un personaje que hace el mal por hacerlo, ¿no? Un poco como el Joker, exagéramelo un poquito más, porque no termino de... Parece un personaje como muy frío, que sabe muy bien medir todos sus pasos, pero luego hace cosas más propias del Joker, por ejemplo, de Heath Ledger, pero no termino de ver exactamente hacia dónde va, ¿no? Entonces, por ese lado, pues bueno, creo que aflojea un poquito, ya le pasaba al primero. Higgs en la primera parte, pues en ese sentido era un poco igual. Ya habrá tiempo de hablar de la primera parte, ¿eh? Pero en esta secuela creo que, bueno, Higgs me parece un personaje de nuevo que ha perdido la oportunidad, ¿no? De ser un poquito más, de ser un poquito más, ¿vale? Un poquito más interesante, un poquito más profundo, ¿vale? Quizás ese es el punto más negativo dentro de lo que ya es centrándome en la historia, ¿vale? Creo que es el personaje que más me bloquea, porque el resto está genial, realmente, ¿vale? Incluso Higgs, con esas carencias que yo creo que tiene, funciona, ¿de acuerdo? A pesar de todo funciona en general, ¿vale? Como no quiero hacer mucho spoiler, tampoco voy a hablar mucho más, ¿vale? Pero hablando de sensaciones, me ha parecido una historia increíble. Me ha gustado incluso más que la primera. Creo que si se hubiese contado de forma distinta, insisto, soy muy pesado con esto, pero creo que si hubiese contado de otra forma, con otra estructura, me hubiese gustado aún más, si hubiese tenido aún más mérito. Entonces, en ese sentido, no tengo ningún tipo de pega, me ha flipado, el mensaje me parece súper interesante, me encanta y me encanta también lo que deja de cara al futuro, ¿vale? En eso no voy a entrar, pero sí que deja alguna cosita interesante de cara al futuro que también me ha gustado mucho y en ese sentido estoy muy contento, sobre todo el tramo final, el cómo te va... Es muy nolanista en ese sentido, ¿no? Muy nolanero, ¿no? El cómo te va cerrando la historia y cómo todo te va cuadrando es magistral como lo hace y me flipa y es admirable, la verdad, es admirable. En ese sentido, la mano maestra de Kojima entra en acción cuando crees que no te va a sorprender ya nada más, ¿no? Y bueno, Kojimadas hay por a montones, en muchos momentos. No voy a entrar en detalles de verdad porque no quiero hacer spoiler, quiero que vosotros disfrutéis de la experiencia. Si ya os lo habéis pasado, pues entenderéis algunas cosas. Si no lo habéis jugado aún, ya lo veréis. Y si estáis en el proceso de pasároslo, iréis viendo cositas que os van a flipar y os van a volar la cabeza. Es admirable, yo admiro muchísimo a Kojima como creador, aunque no comparta ciertas cosas y tenga mis discrepancias, pero lo admiro muchísimo, me parece un genio absoluto y es de esa fuente que siempre quieres beber, ¿no? A mí, más allá del entretenimiento, con los juegos de Kojima siempre me llevo mucha inspiración de cara luego a mis obras y me gusta coger cositas y demás y con este lo he conseguido y es genial, ¿no? En ese sentido llevarme inspiración, ¿no? Me parece, como digo, uno de los mejores creadores en general, fuera de los videojuegos. Me parece que tiene muchísimo mérito y es brutal cómo hace sus videojuegos, cómo los afronta, cómo hasta los propios actores flipan, ¿no? Sin entender nada, ¿no? De lo que están haciendo, ¿no? Y como luego todo cobra sentido, ¿no? Es fascinante en ese sentido, ¿no? Y luego mencionar por último el tema de la música también, ¿no? Que en esta segunda parte también cobra una importancia increíble y está brutal cómo suena en cada momento la música, cómo te mete cada canción en cada momento preciso, la mecánica de que ahora también puedas escuchar música haciendo encargos a tu bola sin que estés siguiendo la historia me parece increíble. Es algo que echaba en falta en el primero, es algo que sí mejora también el 2 con respecto al primero y que funciona a la perfección. Eso de tener tu playlist y ir charlando, o sea, charlando, caminando y haciendo entregas, ¿no? Y tal, con la música de Chile está increíble. Woodkid, el creador, el músico, hace un trabajo increíble con la banda sonora, entre otros muchos artistas y tengo que también hablar de ella porque es fascinante, pelos de punta, combina a la perfección, no es como una simbiosis perfecta, es como Nolan y Hans Zimmer, ¿no? Es como perfecto, ¿no? Funciona a la perfección, imagen y música se complementan súper bien y ya te digo, la historia me ha maravillado, me ha flipado, sobre todo ya te digo, una vez que ya ves todo
lo que es la trama cerrada desde el principio a fin y cómo empieza y cómo termina. Es brutal, es súper emocionante. Estás viendo, a veces parece que estás viendo como algo que todavía no existe, ¿no? Como algo que todavía no se ha inventado, ¿no? Porque estás ante un videojuego, pero a veces parece una película, pero a veces es como una mezcla rara, parece como un nuevo género, ¿no? Parece como una nueva forma de entretenimiento, ¿no? A veces da más la impresión de que estás ante algo así, ¿no? Y es increíble, ¿no? Lo que hace Kojima. Me parece uno de los mejores videojuegos del año, uno de los mejores videojuegos que he jugado en mi vida. Ha pasado ya ese nivel, pese a que tiene cositas, insisto, que podrían haberlo hecho mucho mejor y más completo. Pero esto era todo un poco lo que tenía que comentar acerca del juego así a nivel general, ¿vale? Creo que he tocado un poquito lo principal. Me gustaría no restarle importancia a la primera entrega. Creo que la primera entrega tiene una importancia increíble, increíble. Te digo, Death Stranding 2 es súper continuista. No lo digo como algo malo, pero sí que es verdad que bebe muchísimo del primero y no le resto importancia a la primera entrega. Que ahora la primera entrega como que se queda en algo más chiquitín, ¿no? Viendo este Death Stranding 2 tan ambicioso, pero yo lo sigo teniendo muchísimo en valor. De hecho, me gustaría volver a pasármelo en algún futuro, porque creo que es un título que ha envejecido súper bien a nivel gráfico, sobre todo con la versión Director's Cut que sacaron hace unos añitos. Mantiene súper bien el tipo y me parece que son dos obras increíbles, la verdad. Me encantaría ver un Death Stranding 3 más pronto que tarde, ¿no? Pero bueno, presiento que Kojima ahora mismo está centrado en otros proyectos y tardaremos en verlo, ¿no? Pero me deja con muy buenas sensaciones. Es un gran videojuego. Me parece que es un gran videojuego. No creo que sea una obra maestra. Podría haberlo sido, pero creo que por detalles se queda un poquito atrás. Creo que el primero está más cerca de ser una obra maestra, si no lo es ya. Así que bueno, en ese sentido creo que he contado todo lo que tenía que contar, ¿vale? Me parecía importante contar los antecedentes de Kojima y de dónde venía antes de empezar a hablar de lleno del juego. Así que creo que he contado, como digo, un poco todo lo que tenía que deciros, ¿vale? Espero que no se me quede nada en el tintero. Como voy a hablar de Kojima en más vídeos y de otras formas, pues no me importa que alguna cosita se me quede en el tintero, ¿de acuerdo? Pero esto era todo un poco lo que tenía que comentaros, ¿de acuerdo? Como digo, se inaugura la nueva sección de videojuegos, ¿vale? Traeré más próximamente. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Si os habéis pasado ya el juego, contadme en comentarios qué os ha parecido. Contadme también, como he dicho al principio, el número de veces que la mosca de las narices ha pasado por aquí a su bola. Espero que no os haya distraído demasiado. Y nada, poquito más, ¿de acuerdo? Seguiré estando por aquí, ¿vale? Para eso es importante que le deis a la campanita para que estéis pendientes de todas las notificaciones de más mierdas que vaya subiendo. Darle, por supuesto, me gusta si os ha gustado el vídeo. Y lo dicho, comentadme lo que queráis, de verdad. Si no lo habéis jugado, ¿qué pensáis de Kojima? Si no lo conocíais, no conocíais la saga de The Stranding y ahora lo vais a jugar, lo que queráis, ¿vale? Sois libres de hacerlo, lo que queráis, lo que os venga en gana, ¿de acuerdo? Sois libres, ¿de acuerdo? Disfrutad, llevad este calor también de verano como buenamente podáis, porque es una locura. ¿Vale? Mi pelo también se despide, ¿vale? Que está vivo. Hoy no me he peinado tan mal, ¿eh? No os podréis quejar. Y, y nada, lo dicho, nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Chao.